Lo atraparon en el momento más crucial. Nos atrae ver programas como Narcos y asombrarnos con el universo oscuro de los grupos delictivos, pero no hay nada admirable ni digno en los líderes de estos grupos. No deberíamos enaltecer a figuras como Pablo Escobar o El Chapo, son seres de la vida real que hallan placer en torturar y eliminar a sus adversarios. A veces, incluso terminan con la vida de mujeres y niños inocentes como una forma de castigar a un miembro rival o a un oficial que se rehúsa a cumplir sus órdenes. Aquí exploraremos las tácticas más despiadadas que el Chapo empleaba para castigar a sus oponentes. Sin embargo, ten en cuenta que el próximo video analiza detalles muy gráficos sobre actos de violencia extrema en el mundo delictivo, donde la crueldad y el poder van estrechamente unidos. Cuanto más despiadado eres, más intimidas a tus enemigos y logras someter a las autoridades. El caso de El Chapo no es una excepción. Cuando comenzó a trabajar para el Cártel de Guadalajara a finales de los años 70, El Chapo se hizo conocido por sus avanzados túneles, pero también por su política de cero tolerancia hacia los traidores. Para él, traidores eran cualquiera, desde un empleado que no alcanzaba las metas hasta un agente de la ley que rechazaba un soborno. La política de tolerancia cero de El Chapo significaba que estas personas serían castigadas y eliminadas, ya que, según él, esa era la única forma de castigo posible. Con el paso de los años, El Chapo estableció su propio grupo, el Cártel de Sinaloa, y se forjó la reputación de ser uno de los hombres más implacables que hayan existido. En 2008, se publicó un video que dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Este hombre era Israel Rincón Martínez, también conocido como El Guacho. ¿Con quién estás?, preguntaban. Estoy con su hermano y con el Señor, respondió Israel. No, tú vas a estar con el Chapo o no estarás con nadie, le replicaron. Israel había trabajado para el Cártel de Sinaloa, pero en ese momento, el Chapo estaba en una guerra con el Cártel de los Beltrán Leiva. Esto era bastante común. La mayoría de las veces, estos grupos estaban en conflicto por territorios, poder y rutas de contrabando. Los asesinos a sueldo suelen cambiar de bando durante estas luchas. Israel había hecho precisamente eso, y para el Chapo, esta fue una traición mayor. Poco después, el Chapo ordenó que secuestraran a Israel y lo llevaran a uno de sus escondites. Israel fue sometido a una de las torturas más horribles imaginables, y lo peor es que el Chapo estaba presente observando junto a sus hijos mayores. De hecho, los chapitos fueron entrenados desde muy jóvenes para convertirse en personas temidas. A Rincón le aplicaron descargas eléctricas y le arrancaron los dientes con pinzas hasta que perdió el conocimiento. En ese momento, un médico intervino para reanimarlo y que así pudiera sentir cada momento de tortura. Luego se reveló en un juicio que esta era una práctica común para el Chapo, quien siempre tenía un médico en su equipo para asegurarse de que las víctimas soportaran el dolor hasta el final. Israel fue torturado hasta la muerte, y todo quedó grabado y publicado en línea para infundir terror. Los rivales debían saber con quién estaban lidiando. Esto ocurrió a finales de los años 2000, cuando el Chapo estaba prófugo tras escapar de prisión en México en 2001 y permanecer oculto en las montañas durante 13 años, hasta su captura en 2014. Sin embargo, el Chapo no podía resistir ver a sus enemigos sufrir, esto solo podía significar una cosa: disfrutaba del dolor ajeno. Durante su juicio, se dieron a conocer los métodos de tortura más atroces del Chapo. En 2017, fue llevado a juicio en Estados Unidos por una lista de cargos que incluía homicidio, lavado de dinero y, por supuesto, ser el líder del cártel de drogas más poderoso de México. Numerosos exmiembros del cártel de Sinaloa testificaron en su contra, y finalmente fue el turno de Isaías Valdés Ríos, también conocido como Memín, quien fue el último testigo colaborador llamado por la Fiscalía para testificar contra Guzmán. El último de una serie de antiguos conocidos, aliados y subordinados que testificaron contra Guzmán desde que inició su juicio en noviembre. Memín había sido el guardaespaldas de El Chapo durante años antes de traicionarlo. Su testimonio fue tan explícito que el juez Brian Cogan lo interrumpió en un momento diciendo: ¿podríamos tener menos detalles, por favor? En 2006, los hombres de El Chapo llevaron a un miembro rival a uno de sus escondites en la montaña para interrogarlo. Cuando llegó ante el Chapo,
el hombre ya estaba cubierto de quemaduras infligidas con un encendedor y una plancha. El Chapo se quejó de su condición y luego lo confinó en un gallinero, dejándolo allí por días hasta que sus heridas comenzaron a infectarse. Le dijimos al señor Joaquín que este hombre tenía un mal olor porque estaba en proceso de descomposición, relató. De vez en cuando, el Chapo le hacía preguntas sobre su grupo. Cuando el hombre no respondía como él esperaba, el Chapo le disparaba, pero evitaba puntos vitales. Solo cuando el hombre ya no era más que una sombra de sí mismo, el Chapo estuvo listo para acabar con él. Ordenó a Memín que cavara un hoyo y luego arrastrara al prisionero hasta allí. Tras hacerle muchas preguntas, el Chapo maldecía al hombre, le disparaba y lo empujaba al hoyo. Aún con vida, el hombre jadeaba por aire cuando los sicarios del Chapo comenzaron a enterrarlo, mientras Guzmán observaba con orgullo. Un año después, el Chapo recibió un regalo de sus sicarios, 2 hombres del grupo rival, los Zetas. Según Memín, el Chapo los golpeó personalmente durante horas hasta que quedaron tan inmóviles como muñecos de trapo, con los huesos destrozados. Sin detenerse, el Chapo los seguía golpeando con una rama y su arma. Mientras tanto, tenía a sus hombres preparando sus muertes. Guzmán ordenó a sus sicarios cavar un hoyo, llenarlo de madera y prenderle fuego. Luego, atando a los rivales a 2 cuatrimotos, los condujeron hasta el borde de la fosa donde el fuego ardía ferozmente y los tiraron al suelo. Los hombres, conscientes y aterrorizados, no tenían escapatoria. Empuñando un rifle de asalto, el Chapo saltó de la cuatrimoto, apuntó a uno de ellos y, tras gritarle insultos, apretó el gatillo. Memín recibía aproximadamente 2,000 pesos mexicanos, equivalentes a unos $75 semanales, por su trabajo. A cambio, dormía en el suelo, estaba en guardia las 24 horas y vigilaba mientras el Chapo hacía sus negocios. A veces ni siquiera comía. Incluso cuando el señor Joaquín descansaba en la cabaña, yo me encargaba del resto, recordó. Llevaba una radio pequeña y me decían lo que tenía que comunicar a otras personas. En enero de 2010 se conoció otra historia. Mientras el Chapo permanecía fugitivo, la guerra entre cárteles en México alcanzó niveles de brutalidad sin precedentes. Cuando un miembro de un grupo rival fue desmembrado en 7 partes para usarlo como advertencia, el impacto fue estremecedor. Aún más impactante fue ver su rostro cosido a una pelota de fútbol. 2 días después de Año Nuevo, Hugo Hernández, de 36 años, fue secuestrado en el estado de Sonora y llevado a una casa de torturas de El Chapo. Poco después, su torso fue hallado en un contenedor en Los Mochis, y una caja separada contenía sus brazos, piernas y cráneo. Pero nada se comparaba con lo que los trabajadores municipales tuvieron que presenciar. El rostro de Hernández estaba cosido a una pelota de fútbol, que fue arrojada cerca de la ciudad con una nota que decía: «Feliz Año Nuevo. Porque será el último». Se dice que el Chapo fue quien desmembró el cuerpo de Hugo y llevó a cabo todo el proceso él mismo. Esto muestra cuán insensible puede ser. No solo es un hábil negociante, sino también un criminal aterrador. Sin embargo, el Chapo no siempre hacía todo él mismo. Durante el testimonio de otro exmiembro del cártel de Sinaloa, se reveló que el Chapo empleaba frecuentemente a su sicario de confianza, José Antonio Jaguar Marufo, para llevar a cabo los actos más atroces. En una ocasión, el Jaguar irrumpió en una boda solo para secuestrar al novio, su hermano y su tío. Los 3 fueron hallados sin vida en una camioneta abandonada días después. El novio era ciudadano estadounidense, lo que generó una seria acusación adicional contra el Chapo por parte de Estados Unidos. Aunque se desconoce qué provocó este conflicto, fue lo suficientemente serio como para destruir la boda, destrozar a su familia y traumatizar a la esposa del novio de por vida. El Jaguar era un experto en secuestros, torturas y asesinatos, y siempre exhibía los cuerpos en las calles de México para infundir miedo en sus enemigos. Dejaba un cartel en el cadáver advirtiendo a los grupos rivales que no se atrevieran a desafiar ni a Sinaloa ni a El Chapo, en una muestra verdaderamente macabra. El Jaguar tenía una sala en su propia casa dedicada a llevar a cabo asesinatos. Estaba insonorizada para que nadie pudiera escuchar los gritos de las víctimas, incluso cubrió las paredes con azulejos y colocó desagües en toda la habitación para facilitar la limpieza después de cada muerte. Estos eran los tipos de personas en las que el Chapo confiaba.
En su mundo, mientras más violento eras, más confiable resultabas para el cártel. Lamentablemente, inculcó esta misma mentalidad en sus propios hijos. En enero de 2023, su hijo Ovidio fue finalmente arrestado por cargos de homicidio, lavado de dinero y tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo. Ovidio y sus 3 hermanos, Iván, Jesús y Alfredo, son considerados los nuevos líderes del cártel de Sinaloa, en una facción separada de su antiguo aliado, el Mayo. A pesar de que su padre podría pasar el resto de su vida en prisión, desde su captura el cártel de Sinaloa solo ha incrementado sus ganancias y los crímenes han empeorado. Según registros oficiales, los llamados chapitos son tan brutales como su padre. Cuando obtenían información, generalmente a través de métodos de tortura, los cautivos eran ejecutados, ya fuera por los propios chapitos o por sus ayudantes, y los cuerpos eran desechados en áreas cercanas. Mientras que muchos de estos prisioneros eran ejecutados, otros eran entregados vivos o muertos a los tigres. De hecho, Iván y Alfredo poseen tigres que no están en condiciones adecuadas. En cuanto a los rivales capturados, su destino es aún más espeluznante que cualquier escena de terror en el cine. En 2017, 2 de los hijos de El Chapo secuestraron y asesinaron a 2 policías mexicanos. El testimonio sobre el suceso fue impactante. Durante aproximadamente 2 horas, miembros de los ninis torturaron a sus víctimas, insertándoles sacacorchos en los músculos y arrancándoles piel y uñas. Una vez asesinados, los cuerpos fueron abandonados cerca de un motel, junto a una carretera cerca de un rancho. Los métodos de tortura favoritos de los chapitos incluyen electrocución y simulación de ahogamiento, los cuales aplican tanto a sicarios rivales como a oficiales de policía e incluso a personas que no pueden pagar sus deudas. Para empeorar aún más la situación, a veces los chapitos administraban fentanilo a sus prisioneros. La jefa de la DEA, Ann Milgram, comentó: la muerte y la destrucción son fundamentales para toda su operación. El cártel de Sinaloa es una red que alimenta la violencia y la muerte en ambos lados de la frontera. A causa de El Chapo y de otros como él, muchas personas en México viven en constante temor, algunas incluso han perdido a sus familias en las brutales guerras de cárteles. Aunque El Chapo y Ovidio están en prisión, sus otros hijos y numerosos socios continúan operando el cártel de Sinaloa, y lo hacen empleando métodos brutales de tortura, manipulación, sobornos y asesinatos. Mientras tanto, nuevas generaciones de delincuentes se vuelven cada vez más violentas en un intento de hacerle frente al cártel de Sinaloa. Es difícil imaginar un final para esta brutalidad, y El Chapo es en gran parte responsable de ella. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas de los métodos atroces de El Chapo? ¿Conoces otros casos de violencia en el cártel de Sinaloa? Déjanos saber en los comentarios, y antes de irte no olvides dar like y suscribirte. Hasta la próxima.